Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana. Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos al hombre del buen comer. En la mañana así son las cosas, para hablarnos de ansiedad y picoteo. Picoteo es lo que necesito hacer en este momento. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo en orden, todo en orden. Me alegro. Más allá de la realidad, todo en orden. Más allá de la realidad, todo. Sí. La idea del día de hoy es hablar un poquito de lo que es una de las tareas que teníamos pendientes, el tema... Exactamente, eran mis deberes. Sobre el tema de lo que es ansiedad, por qué deriva muchas veces en estos picoteos y bueno, qué estrategias podemos utilizar para llevarlo adelante. Parto de un supuesto, que espero no sea falaz, como decía un profesor de la universidad, que lo más saludable en términos de alimentación es hacer 4 comidas al día. ¿Esto es así? Depende. Por lo general sugieren eso, que no concentren el alimento en hacer un buen desayuno, sí, hacer un almuerzo, merienda y cena. ¿Es así? Exactamente. Depende. A ver, siempre caigo siempre en esa palabra, porque para mí siempre la alimentación es muy contextual en ese sentido, depende mucho de esa persona. Antes era muy tradicional que se hicieran 6 comidas, las famosas colaciones en el medio. Hoy en día a veces los tipos de alimentación como los ayunos te llevan a incluso hacer hasta 3, que en determinadas patologías es beneficioso, como hemos hablado de la insulinoresistencia. Pero el común muchas veces, o lo que la mayoría de las personas por lo general que concurren a consulta o que hablamos en la diaria, hacen estas 4 comidas. Que no está muy errado el hecho ese que, como siempre hablamos, de ir de más a menor, eso que se decía como el desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, en ese sentido es un poco acorde. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Que hace referencia a desayunar como un rey, porque generalmente tenés poco tiempo para desayunar, independientemente de la disponibilidad de alimentos que tenga. Sí. Generalmente lo hacemos más, es un trámite rápido. Yo entre desayunar como un rey y dormir como un rey, prefiero dormir como un rey. Y no soy la primera persona que también me lo dice en ese sentido. Porque muchas labores nuestras irrumpen con un poco esto de lo que nosotros llamamos de cómo deberíamos o cómo debería ser el estilo de vida que no está bien caer en la comparación, pero en los países europeos el hecho de que ya a las 6, 7, bueno, no, en los países del norte, 6, 7 de la tarde ya están cenando para después a irse a acostar a dormir. Nosotros por lo general, la mayoría de las casas cenan como temprano a las 9 y muchas otras 11 o 12 de la noche, dependiendo de cómo finaliza la labor de todos los integrantes de la misma. Y por general, como muchos también dicen, es el momento en que toda la familia está reunida, porque siempre el desayuno lo hacen por partes, el almuerzo quienes están trabajando en el trabajo. Sí, los hábitos laborales conspiran contra eso. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y la idea de que lo que dicen muchas personas de lo que es ansiedad. Antes que nada, definirla. ¿Cómo se la define? Se la define como sentimientos de muchas veces esto puede derivar en lo que hoy comúnmente cada vez observamos más en los famosos ataques de ansiedad o ataques de pánico. Ya ha llegado a una instancia más avanzada de la misma. ¿Qué síntomas o qué es lo que lleva a esta ansiedad? Pensamientos o creencias que dificultan a la persona continuar con su vida normal, una preocupación excesiva sobre el futuro, esto de en vez de enfocarnos en el ahora, estamos siempre proyectando en lo que hay que hacer. En ese caso, la persona suele experimentar muchas veces palpitaciones, cuando llegan estos de ataque de pánico, ansiedad, falta de aire, mareos, el insomnio, que también tiene mucho que ver con esto y ahí lo vamos a tratar, una hiperventilación o esa respiración acelerada. ¿Qué fue lo que busqué para ver un poquito esto? Hace un par de años, si no me equivoco, en el 2019, en la Universidad de
de San Jorge, lo que es Villanueva en Zaragoza, hicieron un estudio donde estuvieron estudiantes universitarios y relacionaron 3 cosas. Relacionaron la alimentación o su conducta alimentaria, sus niveles de estrés y el insomnio. Ambos los evaluaron desde diferentes cuestionarios avalados por diferentes organismos. Por ejemplo, uno de esos era un cuestionario de escala de depresión, ansiedad y estrés, que es canadiense, se llama DASS. De lo que es el hecho de querer reír, pero mejor la cosa que se le da en ese entorno universitario los llevaba a una mala alimentación que podía influir esta misma en lo que es patrones de conducta alimentaria alterada, en el estrés, y esto también derivar en cierto insomnio. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que en este grupo de estudiantes dedicadas obviamente al ámbito estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Que la alimentación estricta se asoció de forma significativa e inversa a la presencia de estrés, ansiedad y depresión, así con el insomnio. Y estas alteraciones de lo que era tanto el bienestar psicológico como del sueño se asociaron a esta falta de adherencia a la alimentación que nosotros llamamos un poco más saludable. Entonces, ¿qué era lo que ellos optaban al estar en ese estado de pocas horas de sueño, altos niveles de estrés? Azúcares simples y grasas, que es lo que comúnmente encontramos ultraprocesados, porque el cerebro ante ese tipo de situaciones busca ese tipo de alimentos. Esto es de puntual que tiene este nombre particular. Ahora bien, en cuanto al estrés, ¿qué es lo que se recomienda? Desde nosotros lo damos como un par de herramientas, obviamente desde el ámbito de la psicología hay muchísimas más y el abordaje siempre es más profundo. Entrenar destrezas, como lo llamamos. Dentro de esas destrezas hay mucha gente que le sirve lo que es el control de la respiración. Hay gente, me pongo como ejemplo, siempre está bueno, porque sirve la meditación, por ejemplo, sirve la música, los hobbies que cada uno tenga, sean las actividades físicas como no físicas, ya sea, no sé, practicar un deporte o una actividad de menor intensidad como hacer yoga. Hay gente que habla, escribe, que pinta. Entonces, concentrarse muchas veces, dedicarle parte del día en esos momentos puntuales que uno detecte esta aceleración de su frecuencia cardíaca, de ansiedad, y tiene esa posibilidad, enfocarse en estas cuestiones 5 minutos ayuda mucho a bajar esos niveles de ansiedad. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que solemos por acá reiteradamente, el tema del sueño. Cómo lo estamos interrumpiendo, cómo lo alteramos de lo que biológicamente nosotros como animales lo Yo deberíamos tengo una idea hacer. del picoteo de verla a mi abuela materna, Teresa, que tenía todo el tiempo galletitas saladas, las viejas criollitas, Claro. en la mesa, y limpiaba, iba, venía y siempre iba y comía un pedacito y seguía, iba y comía un pedacito, era flaquita así, no pesaba nada, pero estaba todo el día picoteando así, pero después era disciplinada con la comida, comía muy poquito, digamos, que ese picoteo es, no digo neutro, pero supongo que no debe ser tan perjudicial desde el punto de vista alimenticio. Es otra cosa lo que nos impacta, ¿no? Bueno, ahí vos mismo me lo decías, ahí lo que era ella en su momento, ella picoteaba y iba haciendo actividades. Exactamente, todo el día. Todo el día. Tenía una vida mucho más activa, un gasto mucho más activo. ¿Qué es lo que pasa acá? Todas estas ansiedades de estrés nosotros las canalizamos frente a una computadora, frente a un escritorio, frente a una hoja de papel. Entonces, tenemos una amplia disponibilidad de alimentos y quienes la tienen ahí recurren a eso. Y eso es lo que lleva a canalizar en ese ultraprocesado y que cuando un gasto bajo muchas veces sea propenso a este aumento de peso. Contrario en ese momento a ella, que el resto de las comidas tenía su conducta y hacía ese picoteo, pero aún así en el día tenía sus actividades hogareñas, sus actividades sociales, sus actividades ahí en el día a día. No paraba en todo el día, iba y venía, y yo supongo que eso también está ligado con la salud física que tenía. De hecho, vivió hasta los 90 y pico de años, así que... Bueno, es lo que yo siempre digo, la gente antes tenía unos niveles de estrés mucho más bajos, sus preocupaciones creo que eran en otras. Me voy a morir la semana que viene, si es por los niveles de estrés. Exactamente.
es lo que... Complicado. Exactamente. Exacto. Están helándolo. Exactamente. Está agazapado ahí, Sánchez. No se muera nunca, me tendría que haber dicho. No, para él. Está esperando, de última ocupa su lugar. Está ahí. Está muy bien. Bueno, ¿qué es recomendaciones del nutricionista? ¿Picoteamos o no picoteamos? A la hora de picotear, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que la mayor variedad, si bien siempre hoy en día va a haber ese tipo de alimentos ultraprocesados, pero que en casa o en la oficina o en ese ámbito haya variedad de alimentos un poquito más de índole saludable. A las mujeres en casa usan mucho ¿cómo se llama ahora? Nueces, almendras. Las frutas secas. Frutas secas y otras cosas más que vienen ahí. Porquería, que si no le metes 1 kilo de queso de dulce de leche, no rinde. Siempre el queso, por lo que veo, estaba bastante. El queso en casa es fundamental. Exactamente. Es fundamental. Es el dueño de la heladera. Es eso. Ante estos momentos en los que uno tiene situaciones de estrés, ansiedad, situaciones laborales de la cotidiana, tratar de recurrir en estas cuestiones que mencionaba para tratar de manejar un poco más ese estrés, que ayuda a canalizar o pensar mejor las cosas. Y lo que es fundamental empezar a tener es una higiene del sueño, que nosotros hablamos. Que hablamos de una higiene del sueño, empezar a tener una rutina a la hora de acostarse. Varios puntos son los que se mencionan acá. Ambiente tranquilo en lo posible, la temperatura fresca, que la ropa sea acorde a esa temperatura. De la rutina del sueño nosotros hablamos de tratar de acostarse 1 hora y levantarse a la misma. Entonces el cuerpo orgánicamente se empieza a acomodar a eso. Evitar lo que es cafeína y sobre todo ingesta de comidas o líquidos muy inmediatamente antes de comer. Por eso lo que vos mencionabas de mucha gente cena muy tarde, al rato se acuesta, independientemente. ¿Cuánto hay que irse a dormir antes de ¿Cuánto tiempo antes? Claro, después de que dejaste de comer, ¿cuánto tiempo tenés que dejar pasar? Lo aconsejado, 2 horas. 2 horas. O sea, se comiste a las 10 y a las 12 a dormir. Exactamente. No al toque. No al toque. Mucha gente incluso que padece de reflujo, la famosa acidez, padece eso. Está con su estómago lleno, puede haber deficiencias en los cierres de las válvulas entre esófago y estómago, entonces eso favorece la subida de ese flujo gástrico. Ni hablar el nivel de estrés. Muchos diagnósticos son de gastritis nerviosa justamente. Hay gente que hace hasta respiración para calmarse. Bueno, exactamente, ¿no? Sí. Mira, en mi caso yo muchas veces lo aplico porque no soy ajeno a esto. Ajá. Exactamente. Y una de mis estrategias es esa, tratar de en los momentos que puedo hacerlo para tratar de manejar esos niveles de estrés, porque si no, en la cotidiana el estrés es lo que ayer hablaba con una médica psiquiatra, te predispone a hoy en día las patologías más frecuentes. Los diferentes tipos de cáncer, los diferentes laboratorios alterados. Una persona puede ser lo más tranquila del mundo, puede haber vivido una situación puntual de estrés y a los pocos días hace un análisis laboratorio y puede que le den determinados parámetros alterados por esa situación estresante que vivió, porque el cuerpo tiene que tratar de sobrellevar eso de alguna manera. Entonces, el estrés hoy en día, creo yo, es el gran determinante de la gran cantidad de patologías que vemos en el día a día. Ya sea porque a veces perturba una conducta alimentaria, ya sea porque muchas veces desencadena, ejemplo, ya ha llegado a niveles muy altos, ¿no? Pero un accidente cerebrovascular, teniendo antecedentes de, ahora es muy preocupante, pero ya cada vez vemos gente de 30 años que los padece, por ejemplo, donde antes vos decías, sí, una persona de 60, de 70, yo tengo incluso colegas que conozco que a sus 30 años han padecido un accidente cerebrovascular en ese caso, y eso habla de esto que no le damos mucha importancia, pero que tiene su influencia. El tema de la siesta sirve, sí, pero solo si es temprano, porque a mucha gente si no después de la noche le cuesta conciliar el sueño, entonces entra en eso de duermo mucha siesta, me acuesto tarde, estoy cansado el otro día, recurro en esa siesta y vuelvo en ese ciclo. Lo aconsejable para los adultos son al menos 7 horas de sueño. Si son niños es un poco más en ese caso. Y lo que hablaba respecto a la cafeína es que muchas veces la cafeína, ya sea a través de las fuentes de infusión, como hablamos del mate amargo, como hablamos del café, y como llegado a casos que puede ser suplementada en deportistas, evitarlas, porque eso despierta nuestro sistema nervioso, entonces nuestro sistema nervioso está alerta continuamente, y es muy difícil después volverlo a bajar a tierra. Entonces las recomendaciones son esas: cómo empezar a manejar el estrés, qué variedad de alimentos tener ante ese picoteo, y empezar a tener esta higiene del sueño que hormonalmente, reitero, ayuda a mejorar
todos estos parámetros de apetito, saciedad, ni hablar los parámetros orgánicos del cuerpo. Bueno, lo tengo que interrumpir porque uno de los integrantes del equipo se está estresando con esta situación. No, sus aliadas, no, Sánchez no está del lado de los aliados. Las que usted cree que son sus aliadas, son las que están, vamos, se terminó, no me tiempo. Está con el holter encima, imagínate. Imagínate si alguien tiene un holter en este momento. Usted, que citó una situación que no queríamos citar. Dígale que salga en el cardiólogo. Le pidió el cardiólogo, le pidió por favor no te alteres. No te alteres porque el holter ese se va a caer, está fundido. Cuando vean te van a preguntar qué pasó entre las 11:30 y las 12. O sea, lo que hago yo, por ejemplo, de pasada, cortarme un salamicito y un pedazo de queso y seguir viaje, no. Ese picoteo no. No es el aconsejado. No es el aconsejado. Yo sospechaba que no lo estaba haciendo bien. Gracias, Lauti. Que anden muy bien. Lo tomamos en broma, pero la cuestión del estrés es una cuestión muy determinante de los tiempos que nos toca transitar y vivir. Y lamentablemente, en lugar de llevarte a un escenario de control de esa situación, estamos cada vez más tensionados para lo contrario. Exactamente. Gracias, Lauti. Que anden bien. Buena semana. Lautaro Irastorza Rocia, ansiedad y picoteo en las cosas del buen comer.